Increíble banda. En un giro inesperado dentro del ya mediático triángulo amoroso entre Cristian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar, fuentes cercanas al entorno legal de la cantante argentina aseguran que ha iniciado un proceso judicial para solicitar una orden de restricción contra Ángela Aguilar, con el fin de evitarle cualquier tipo de acercamiento a su hija Inti. Si amas a Cazzu e Inti y deseas más historias sobre ellas, suscríbete. Todo comenzó a gestarse semanas después de la confirmación pública del fin de la relación entre Nodal y Cazzu. A pesar de que ambas partes habían declarado que la ruptura fue de mutuo acuerdo y en buenos términos, las tensiones comenzaron cuando se viralizaron imágenes de Nodal compartiendo momentos con Ángela en eventos privados y hasta en una reunión familiar en México, donde, según varios medios, también estuvo presente la pequeña Inti. Cazzu, quien desde el nacimiento de su hija ha mantenido su firme decisión de proteger su privacidad y bienestar, se sintió profundamente incómoda al ver cómo una figura que hasta hace poco solo era colega de su expareja comenzaba a tener un papel más relevante en la vida de su hija. Aunque Nodal ha insistido en que todo ha sido manejado con respeto y que su prioridad es la estabilidad emocional de Inti, el entorno de Cazzu sostiene que ella no fue informada ni consultada antes de que Ángela se acercara a la niña. El detonante habría sido una situación ocurrida durante una visita de Nodal a Argentina, donde, según fuentes locales, Ángela acompañó al cantante en una visita breve a la casa de un familiar en las afueras de Buenos Aires, estando presente en ese momento Inti. Aunque el encuentro fue corto, Cazzu se enteró a través de una fotografía tomada por un fan que se encontraba en el lugar. La imagen mostraba a Ángela, Nodal e Inti entrando a un local comercial, y la publicación rápidamente se viralizó, desatando una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales. Molesta por lo que consideró una falta de respeto y una violación a su derecho como madre, Cazzu consultó a su equipo legal en Argentina y México para iniciar un proceso que le permita tener mayor control sobre con quién se relaciona su hija, al menos mientras ella sea menor de edad. La solicitud legal que estaría presentando sería una petición formal de medida cautelar basada en el principio del interés superior del menor, argumentando que la exposición innecesaria de Inti a personas ajenas a su entorno estable podría afectarla emocionalmente, especialmente ahora que sus padres están separados y reorganizando sus vidas. Ángela Aguilar, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, allegados a su familia han insinuado que la joven cantante se encuentra sorprendida y decepcionada por esta medida, asegurando que nunca ha tenido malas intenciones y que siempre ha intentado actuar con respeto hacia Cazzu y la niña. Según esas mismas fuentes, Ángela no tuvo contacto físico con Inti durante ese encuentro, ni siquiera había sido informada de que estarían en el mismo lugar hasta minutos antes. En medio de este clima tenso, Nodal se ha visto obligado a tomar una posición más clara, aunque ha tratado de mantenerse al margen. Se supo que ha tenido varias conversaciones con Cazzu para intentar llegar a un entendimiento sin necesidad de judicializar el asunto. Sin embargo, ella se habría mostrado firme en su decisión, afirmando que no se trata de celos ni de resentimientos, sino de establecer límites claros en cuanto a la crianza de su hija. Este caso ha generado un amplio debate en redes sociales y programas de espectáculos en toda Latinoamérica. Algunos defienden a Cazzu, alegando que está en todo su derecho como madre de proteger el entorno emocional de su hija. Otros, en cambio, consideran que la medida podría ser excesiva y que responde más a una cuestión de orgullo herido que a un verdadero interés por el bienestar de Inti. Por ahora, la justicia deberá evaluar si existen argumentos suficientes para imponer una restricción legal que impida a Ángela Aguilar tener contacto con la hija de Nodal. Mientras tanto, los abogados de ambas partes ya se preparan para lo que podría convertirse en una batalla legal mediática, con implicaciones tanto personales como públicas para tres de las figuras más influyentes de la música latina actual. Aunque todos los implicados han intentado mantener el conflicto fuera de los escenarios y los micrófonos, parece que la historia apenas comienza. A medida que el proceso legal avanzaba, las tensiones comenzaron a escalar no solo en el ámbito judicial, sino también en el mediático. Los medios de comunicación, especialmente los programas de espectáculos en México y Argentina, comenzaron a hacer un seguimiento diario al caso, analizando cada paso de Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar, mientras los fanáticos de cada artista se dividían en redes sociales con opiniones encontradas. Uno de los momentos clave se produjo cuando el abogado de Cazzu, en una entrevista exclusiva para un canal argentino, explicó públicamente los motivos detrás de la medida cautelar solicitada. Según declaró, no se trataba de un ataque personal contra Ángela Aguilar,
sino de un intento por evitar que la menor quedara en medio de una situación confusa o incómoda, especialmente ahora que el entorno familiar estaba cambiando radicalmente. El abogado también dejó entrever que en los últimos meses había existido tensión entre Kazu y Nodal fuera del foco público, y que éste había tomado decisiones unilaterales respecto al tiempo que pasaba con Inti, sin consultar a la madre. Kazu solo busca proteger el entorno de su hija. Lo que suceda con la vida sentimental del señor Nodal no nos concierne, pero si cuando esa vida comienza a afectar directamente la rutina y estabilidad de la niña, sentenció en televisión. Este tipo de declaraciones avivaron aún más los ánimos. En respuesta, el equipo legal de Nodal emitió un comunicado oficial en el que negaban cualquier incumplimiento de los acuerdos verbales entre ambos padres. Además, destacaron que en ningún momento Ángela Aguilar había sido presentada formalmente como una figura estable en la vida de Inti. El comunicado cerraba con una frase que causó revuelo: el señor Nodal jamás permitiría que su hija fuera expuesta a personas que no considera emocionalmente aptas o respetuosas con su entorno familiar. Muchos interpretaron esa afirmación como una forma de desligar a Ángela de cualquier tipo de influencia negativa, mientras que otros la vieron como un intento de calmar el escándalo sin desautorizar a Kazu. Sin embargo, el silencio de Ángela comenzó a ser más elocuente que cualquier comunicado. La cantante canceló varias presentaciones privadas, evitó hacer apariciones en eventos públicos y se alejó temporalmente de redes sociales. Cuando finalmente reapareció, lo hizo en un breve video grabado desde su casa, donde agradecía el apoyo de sus seguidores y pedía respeto por un tema que, según ella, no tenía nada que ver con su carrera artística. Aseguró que no haría más declaraciones y que respetaría los tiempos y decisiones de los adultos involucrados, especialmente por el bienestar de una menor que nunca debió estar en el centro de este ruido. Mientras tanto, Kazu continuó con su agenda artística con discreción, sin mencionar el caso en sus conciertos o entrevistas. Algunos allegados afirman que la situación la tenía afectada emocionalmente, pero que se mantenía firme en su decisión, priorizando sobre todo la estabilidad de su hija. En su círculo más cercano se comenta que Kazu teme que una nueva figura femenina en la vida de Nodal, especialmente alguien con tanta exposición mediática, termine influyendo de forma indirecta en la percepción que Inti tenga de sus propios vínculos familiares en el futuro. El proceso legal, ahora en manos de un juzgado de familia en Buenos Aires, se encuentra en etapa de evaluación de pruebas. Ambas partes han presentado testigos, registros de comunicación y detalles de visitas pasadas, todo con el fin de demostrar su punto. La defensa de Kazu insiste en que no busca una guerra con Nodal, pero exige que cualquier persona ajena al núcleo familiar directo tenga límites claros hasta que la situación se estabilice. Por su parte, Nodal intenta evitar que esto escale aún más, pero su cercanía con Ángela lo ha puesto en una posición cada vez más complicada. Los próximos meses serán decisivos. Si la justicia falla a favor de Kazu, Ángela Aguilar podría verse impedida legalmente de mantener contacto directo o indirecto con Inti, al menos hasta que se establezca un nuevo marco de acuerdos. Pero si el fallo no da lugar a la solicitud de medida cautelar, se abriría la puerta para que Nodal incluya a Ángela con mayor libertad en su nueva vida personal, algo que sin duda marcaría un antes y un después en la relación con Kazu. Lo que está claro es que, más allá del romance y los titulares, hay una niña en el centro de todo esto, y su bienestar, aunque todos digan tenerlo como prioridad, sigue siendo la gran incógnita en medio de una historia que mezcla amor, fama, orgullo y decisiones difíciles. Con el paso de las semanas, el caso fue ganando complejidad. A medida que nuevos detalles salían a la luz, también comenzaron a surgir filtraciones que parecían venir desde los propios equipos de trabajo de los artistas. Algunos portales de noticias comenzaron a publicar fragmentos de mensajes entre Nodal y Kazu, así como capturas de conversaciones supuestamente sostenidas entre miembros de sus respectivos entornos. Aunque ninguna de estas pruebas fue confirmada oficialmente, las redes sociales se encargaron de viralizarlas, generando una narrativa aún más polarizada. Uno de los aspectos más delicados del proceso fue la solicitud por parte del abogado de Kazu de que se considerara un análisis psicológico de la niña. Alegaron que la constante exposición mediática y los cambios en la dinámica familiar podrían estar afectando el desarrollo emocional de Inti. La cuestión se convirtió en un tema delicado, no solo por la posible afectación de la niña, sino también por la vulneración de su derecho a una vida privada. En el último mes, los rumores sobre la relación entre Nodal y Ángela Aguilar no han cesado.
Aunque ambos artistas han mantenido una postura pública de respeto mutuo, algunos fanáticos siguen especulando sobre la posibilidad de un romance incipiente. Las redes sociales continúan siendo el principal campo de batalla, con los seguidores de Cazzu, Nodal y Ángela defendiendo a sus ídolos y atacando a quienes perciben como adversarios. La historia continuó desarrollándose con más giros inesperados, y el ambiente se volvía cada vez más tenso a medida que el proceso legal avanzaba. Los medios de comunicación no cesaban en su cobertura, y cada nuevo detalle parecía añadir más leña al fuego. La relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar seguía siendo un tema candente, especialmente con los rumores de un posible romance que, aunque no confirmado por ninguno de los dos, seguían alimentando la especulación en redes sociales. Por su parte, Cazzu no se dejaba amedrentar por las filtraciones ni los ataques mediáticos. Aunque estaba consciente de la presión que todo esto generaba, seguía firme en su postura de proteger la estabilidad emocional de su hija. En varias entrevistas con medios argentinos, Cazzu hacía hincapié en que su lucha no era contra Nodal ni Ángela, sino por asegurar que Inti creciera en un ambiente sano y sin influencias externas que pudieran afectarla emocionalmente. Sin embargo, cada vez que su hija era mencionada en algún programa de espectáculos o en las redes sociales, el dolor de ver cómo su hija se convertía en un tema de conversación pública parecía invadirla. Los abogados de Cazzu insistían en que la exposición mediática de Inti, tanto por parte de los medios como de las personas cercanas a su expareja, estaba afectando su desarrollo. En un intento por darle privacidad, Cazzu solicitó que se emitiera una orden de restricción no solo sobre Ángela, sino también sobre cualquier otro miembro de la industria musical que pudiera tener contacto cercano con su hija, sin previo acuerdo. Mientras tanto, la relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar continuaba siendo un tema delicado. En su último concierto, Nodal hizo una breve mención de la situación, pidiendo respeto por su vida privada y sugiriendo que las especulaciones no eran justas para nadie, especialmente para su hija. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas de manera ambigua por el público, lo que solo generó más dudas sobre su vínculo con Ángela. En ese mismo concierto, se rumoreaba que Ángela había asistido a escondidas, pero se mantuvo alejada del público. A medida que las semanas pasaban, Cazzu se mantenía alejada de los medios, concentrándose en su carrera y en la protección de Inti. En las redes sociales, su postura se mantenía clara, no buscaba venganza, sino que solo deseaba que su hija pudiera vivir tranquila. Su silencio, sin embargo, no hizo más que aumentar la presión sobre los demás involucrados, quienes tenían que lidiar no solo con la situación legal, sino también con el juicio público. Un momento clave en la historia ocurrió cuando Ángela Aguilar decidió finalmente romper su silencio. En una entrevista exclusiva, la cantante habló de manera sincera sobre lo ocurrido, lamentando profundamente que su nombre hubiera sido arrastrado a un conflicto que, según ella, no tenía nada que ver con su vida. Nunca quise que esto fuera un escándalo. Mi intención nunca fue interferir en la relación de Nodal y Cazzu, ni mucho menos en la vida de su hija, declaró Ángela. A pesar de sus esfuerzos por aclarar la situación, la declaración solo avivó más los rumores, pues muchos comenzaron a cuestionar la autenticidad de sus palabras. En este contexto, el proceso judicial en Buenos Aires avanzaba, y el juez encargado del caso comenzó a revisar las pruebas presentadas por ambos bandos. La demanda de Cazzu estaba siendo seriamente considerada, y en las últimas audiencias, los abogados de Nodal argumentaron que no existían fundamentos suficientes para imponer una restricción a Ángela, dado que no había evidencia de que la cantante hubiera hecho nada inapropiado con Inti. Sin embargo, la defensa de Cazzu continuaba insistiendo en la importancia de proteger a la niña de una situación potencialmente dañina, recordando que el interés superior del menor era lo más importante. La tensión aumentó aún más cuando se filtraron conversaciones privadas entre los equipos legales de Nodal y Cazzu, que mostraban desacuerdo sobre los acuerdos previos sobre el tiempo de custodia de Inti. Según los mensajes, Nodal había tomado decisiones unilaterales sobre cómo pasaba el tiempo con su hija, lo que causaba fricciones con Cazzu. A pesar de las explicaciones públicas de ambos artistas sobre cómo manejaban la crianza compartida, la filtración de estos mensajes alimentó las dudas sobre su capacidad para llegar a un acuerdo sin la intervención de la justicia. Finalmente, el clima alcanzó su punto álgido cuando un testigo clave, que había sido parte de una de las reuniones familiares de Nodal y Ángela, se presentó ante el juez para declarar. Este testigo afirmó que Ángela había mostrado un interés genuino en la niña,
pero que en ningún momento había intentado influir en su vida o reemplazar a Kazu. Sin embargo, la simple presencia de Ángela en estos encuentros familiares seguía siendo un punto de conflicto para Kazu. En medio de este caos mediático y judicial, los fanáticos de los tres involucrados seguían divididos. Algunos apoyaban a Kazu, asegurando que era una madre protectora que solo quería lo mejor para su hija, mientras que otros defendían a Nodal y Ángela, acusando a Kazu de estar tomando decisiones motivadas por el dolor y el resentimiento. Las redes sociales seguían siendo un campo de batalla, con opiniones polarizadas que no dejaban de aumentar. Aunque el caso estaba lejos de resolverse, lo que era claro es que, más allá de las tensiones personales y mediáticas, los tres artistas se encontraban atrapados en un complicado entramado legal y emocional. La vida de una niña estaba en el centro de todo esto, y, mientras el juicio continuaba, la pregunta seguía siendo la misma: ¿quién sería el principal responsable de garantizar su bienestar en medio de todo este caos? La situación se volvió aún más complicada cuando, semanas después de la filtración de las conversaciones privadas, el abogado de Kazu presentó una nueva evidencia ante el tribunal, una serie de grabaciones de llamadas entre Nodal y su equipo legal, en las cuales se insinuaba que el cantante había hecho comentarios despectivos sobre la capacidad de Kazu para criar a Inti. Esta prueba encendió una nueva ola de indignación en los medios, con muchos acusando a Nodal de intentar menospreciar la figura materna de Kazu. Sin embargo, Nodal y su equipo rechazaron enfáticamente cualquier intención maliciosa, argumentando que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Por su parte, Ángela Aguilar, quien se había mantenido en gran medida fuera del ojo público desde su entrevista, decidió dar un paso al frente. En un emotivo post en Instagram, expresó su preocupación por la situación que rodeaba a Inti. «Nunca quise ser un obstáculo, solo una figura positiva en la vida de esa niña», escribió Ángela, acompañando su mensaje con una foto de ella misma con niños pequeños durante un evento de caridad. La publicación generó una gran respuesta, y muchos seguidores comenzaron a cuestionar si la presión mediática había afectado injustamente a la cantante. A pesar de los intentos de Ángela por transmitir un mensaje de paz, las tensiones entre los involucrados aumentaban. En varias ocasiones, Nodal y Kazu se vieron cara a cara en las audiencias judiciales, y aunque sus abogados trataban de calmar las aguas, la animosidad entre ellos era palpable. Los rumores sobre su relación, tanto profesional como personal, continuaban alimentando los titulares. Había quienes aseguraban que la causa del conflicto no solo radicaba en la custodia de Inti, sino en una serie de desacuerdos pasados entre Nodal y Kazu que nunca se habían resuelto de manera efectiva. En una de las audiencias más tensas, el juez tomó la decisión de solicitar una evaluación psicológica tanto para Kazu como para Nodal, como parte de una serie de medidas preventivas para determinar el impacto emocional de la situación en Inti. Aunque ambos artistas aceptaron la orden, la idea de que sus relaciones personales y familiares fueran sometidas a un examen público no sentó bien en ninguno de los dos. Kazu, visiblemente molesta, denunció que el proceso ya se estaba convirtiendo en un circo mediático, con cada detalle de su vida privada siendo examinado bajo el microscopio de los medios. Durante este tiempo, la salud emocional de Inti se convirtió en un tema central. En varias entrevistas, los psicólogos que trabajaban con los padres de la niña afirmaban que la exposición constante a los medios no era saludable para su desarrollo. Kazu, cada vez más frustrada, comenzó a tomar decisiones más drásticas en un intento de proteger la integridad emocional de su hija. En algunas ocasiones, se negó a permitir que Nodal viera a Inti en ciertos lugares públicos, alegando que la exposición podría ser perjudicial para la niña. Estas acciones, aunque bien intencionadas, generaron aún más roces entre los padres y sus respectivos equipos legales. El punto culminante de la saga llegó cuando, en medio de un proceso judicial cada vez más complejo, Kazu decidió presentar una demanda por difamación contra un grupo de periodistas que, según ella, habían difundido rumores falsos sobre su comportamiento como madre. En los documentos legales, Kazu argumentó que los periodistas estaban pintando una imagen distorsionada de su carácter y que esto estaba afectando gravemente su reputación y, por ende, su relación con su hija. La demanda no solo puso a la prensa en el centro del debate, sino que también mostró el nivel de desgaste emocional que Kazu estaba atravesando. A medida que el juicio llegaba a sus etapas finales, la opinión pública seguía dividida. Los seguidores de Kazu afirmaban que su lucha era la de una madre protectora,
mientras que los de Nodal y Ángela los veían como víctimas de un sistema judicial que parecía desbordarse por las emociones y el espectáculo mediático. Cada día, más personas se sentían obligadas a tomar partido, ya fuera en apoyo a la madre que solo quería proteger a su hija, o a la figura del padre que se veía como un hombre luchando por su derecho a criar a su hija en igualdad de condiciones. El juicio, ya largo y lleno de vueltas inesperadas, estaba a punto de llegar a su fin. Los abogados de ambos bandos se preparaban para presentar sus argumentos finales ante el juez, quien tendría que tomar la difícil decisión de determinar quién debía tener la custodia principal de Inti. Las especulaciones aumentaban, pero nadie sabía realmente qué camino tomaría la sentencia. En un giro inesperado, pocos días antes de la audiencia final, Kazu pidió una reunión privada con Nodal. Aunque la idea de un acercamiento parecía lejana, Kazu había decidido dar un paso hacia la reconciliación. La conversación entre ambos artistas fue difícil, pero productiva. En privado, discutieron la posibilidad de llegar a un acuerdo de custodia compartida que les permitiera poner a Inti por encima de cualquier conflicto personal. Kazu le pidió a Nodal que dejara de lado la batalla mediática y que se concentrara en el bienestar de su hija, mientras Nodal, visiblemente afectado, admitió que nunca había querido que las cosas llegaran a ese punto. La reunión, aunque no resolvió todos los problemas, marcó un cambio en el tono del juicio. Los medios se hicieron eco de este giro, y muchos comenzaron a ver con nuevos ojos la posibilidad de que Kazu y Nodal pudieran encontrar un camino hacia la paz, por el bien de su hija. Sin embargo, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Serían capaces de superar su dolor personal y poner el bienestar de Inti por encima de todo lo demás? La respuesta se decidiría en los próximos días, cuando finalmente el juez dictara sentencia. La tensión alcanzó su punto álgido cuando finalmente llegó el día del juicio final. Los pasillos del tribunal estaban llenos de periodistas, cámaras y seguidores de ambos bandos. Los fans de Kazu, con pancartas que la defendían como madre protectora, se encontraban en un lado del edificio, mientras que los de Nodal, aclamando su derecho a ser parte activa en la vida de su hija, ocupaban el otro. La presencia de Ángela Aguilar, quien había mantenido una posición neutral, pero solidaria con Kazu, también fue una señal de que la situación estaba tomando un giro inesperado. Ángela había sido vista en varias ocasiones mostrando su apoyo a la madre de Inti, pero nunca tomó una postura pública radical. La audiencia comenzó con la intervención de los abogados de ambos artistas. Kazu, visiblemente nerviosa pero decidida, dio su testimonio, hablando con pasión sobre su amor por Inti y su deseo de protegerla de la exposición mediática. Lo único que quiero es que mi hija crezca tranquila, sin la presión de los flashes de las cámaras, sin tener que cargar con la sombra de nuestras disputas. Esto no es solo mi lucha, es la de todos los padres que tratan de mantener a sus hijos alejados de los daños de este mundo tan cruel, dijo, casi rompiendo en lágrimas al final de su intervención. Nodal, por su parte, comenzó su testimonio con un tono calmado, pero firme. Soy un padre que ama profundamente a su hija. Mi única intención es estar presente en su vida y darle el amor y los cuidados que necesita. Entiendo la necesidad de Kazu de protegerla, pero también entiendo mi derecho como padre. He hecho todo lo posible para estar allí para Inti, y siempre lo haré. Su voz tembló al mencionar a su hija, dejando entrever la carga emocional que llevaba encima. El ambiente en la sala era pesado. El juez, un hombre de mirada seria y rostro impasible, escuchaba con atención mientras sus asistentes tomaban notas minuciosas de cada palabra pronunciada. Los testigos también fueron citados a declarar. Entre ellos, los psicólogos que habían estado trabajando con Inti desde el inicio del conflicto, quienes destacaron la importancia de un ambiente estable para su desarrollo, lejos de las peleas y el circo mediático. Inti necesita paz, dijo uno de los especialistas. No es saludable para su bienestar emocional que esté en medio de estos enfrentamientos constantes. La prioridad debe ser ella. La última intervención fue la más sorprendente. Kazu, ya exhausta por la presión, se levantó con una determinación renovada. Frente al juez, dirigió unas palabras que cambiaron el tono de la audiencia. Sé que no soy perfecta. Sé que cometo errores. Pero, por encima de todo, soy una madre que solo quiere lo mejor para su hija. Si mi hija tiene que crecer con su padre, entonces lo haré, siempre y cuando el bienestar de Inti esté asegurado. Aquellas palabras parecieron abrir una puerta que muchos creían cerrada. Kazu,
al reconocer su disposición a trabajar con Nodal para crear un ambiente de crianza compartida, mostró una madurez que sorprendió a muchos. El juez, luego de escuchar tanto a los artistas como a los expertos, hizo una breve pausa. Salió de la sala para deliberar sobre lo que parecía ser una de las decisiones más difíciles de su carrera. Los minutos se convirtieron en horas. La sala se mantenía en silencio, con todos esperando la decisión final. Finalmente, el juez regresó al estrado y, con un aire de gravedad, comenzó a leer su fallo. Tras escuchar todos los testimonios y considerar las pruebas presentadas, este tribunal ha decidido otorgar la custodia compartida de Inti a sus dos padres, Kazu y Christian Nodal. Ambos deben trabajar juntos para garantizar el bienestar de su hija. El tribunal ha ordenado también que se lleve a cabo una mediación familiar para asegurar que la relación entre los padres sea lo más constructiva posible. El interés superior de Inti es lo más importante, y esperamos que ambos puedan dejar atrás sus diferencias por su bien. El veredicto fue un alivio para muchos, pero también fue una llamada de atención sobre la necesidad de resolver los conflictos personales en privado. Kazu y Nodal, aunque no sonrieron al escuchar la decisión, intercambiaron una mirada que indicaba que, al menos por el momento, estaban dispuestos a trabajar juntos por el bien de su hija. Al salir del tribunal, los medios de comunicación se abalanzaron sobre ellos, pero esta vez la situación fue diferente. No hubo gritos ni acusaciones. Ambos artistas se tomaron un momento para hablar brevemente con los periodistas, pero sin entrar en detalles. Kazu, con una serenidad inesperada, se dirigió a los medios. Hoy, lo más importante es que mi hija tiene un futuro que construiremos juntos. Estoy dispuesta a dejar el pasado atrás por ella. Nodal, con una expresión de alivio, agregó: mi hija es lo que más me importa. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ser un buen padre. Las semanas siguientes fueron de ajustes. La mediación familiar comenzó, y Kazu y Nodal hicieron esfuerzos por mejorar la comunicación, aunque la tensión seguía presente. Sin embargo, la noticia de la custodia compartida fue vista por muchos como un avance importante, y los fans de ambos artistas se mostraron más comprensivos. La reconciliación, aunque no completa, representó un primer paso hacia la paz en un conflicto que había sido exhaustivo tanto para los involucrados como para el público. El juicio y la disputa por la custodia de Inti terminaron con una lección para todos. En medio de los rencores y las diferencias, el bienestar de un niño siempre debe ser la prioridad. Y aunque la historia entre Kazu, Nodal y Ángela Aguilar no había terminado completamente, el caso sirvió de recordatorio de la importancia de la responsabilidad y el amor en la crianza de los hijos. Si quieres conocer todos los giros y detalles de esta historia que ha capturado la atención del mundo, suscríbete y no te pierdas ni un solo capítulo de este increíble drama entre Kazu, Nodal y Ángela Aguilar.